A reading from the book of the prophet Jeremiah. In the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, in the 5th month of the 4th year, the prophet Hananiah, son of Azur from Gibeon, said to me in the house of the Lord, in the presence of the priests and all the people, "Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, I will break the yoke of the king of Babylon. Within 2 years I will restore to this place all the vessels of the temple of the Lord, which Nebuchadnezzar, king of Babylon, took away from this place to Babylon. And I will bring back to this place Jeconiah, son of Jehoiakim, king of Judah, and all the exiles of Judah who went to Babylon, says the Lord. For I will break the yoke of the king of Babylon." The prophet Jeremiah answered the prophet Hananiah in the presence of the priests and all the people assembled in the house of the Lord, and said, "Amen, thus may the Lord do. May he fulfill the things you have promised by bringing the vessels of the house of Así the lo Lord haga el and Señor all the exiles back from Babylon to this place. cuando rompa el yugo del rey de But Babilonia. now listen to what I'm about to state in Y your hearing ahora, and the hearing of amén, all the así lo people. haga el Señor, cumpla el Señor tu For of palabra que tú old has the prophets profetizado who de were lo before viendo you a and este me lugar, el ajual prophesied del war, templo woe, y and de todos los pestilence desterrados against de mighty Babilonia. lands Pero and mighty escucha esta kingdoms. palabra que yo pronuncio But en the prophet who presencia tuya y prophesies de todo el peace is pueblo. recognized as Los truly profetas que speaking the Lord vinieron antes de mí, antes only de when his ti, prophetic desde prediction tiempos is antiguos, fulfilled." profetizaron a países numerosos y a reyes Thereupon the prophet poderosos, guerras, Hananiah took the calamidades y yoke from the pestes. neck of the El prophet profeta Jeremiah que and broke it, profetizaba prosperidad, and said in the solo presence al of all the cumplirse su people, palabra era reconocido "Thus como says the profeta Lord, auténtico, enviado por el also within Señor. 2 years I Entonces will break the yoke of Ananías agarró el Nebuchadnezzar, yugo del king of cuello de Babylon, Jeremías profeta y lo from off the rompió. neck of all the Y dijo nations." Ananías en presencia At de that, todo el the pueblo, prophet Jeremiah went away. así dice el Señor. Sometime after the prophet Hananiah had De broken the este yoke modo from romperé off el the neck cuello de of the todas las prophet Jeremiah, naciones, the el word of the yugo de Lord came to Jeremiah, Nabucodonosor antes de 2 años. "Go tell Hananiah El this, profeta Jeremías se thus marchó por says su the Lord, camino. Después by que Ananías breaking a rompió el wooden yugo yoke, del you cuello del forge an iron profeta yoke. Jeremías, vino For la thus palabra says del the Lord Señor of a hosts, Jeremías: the God of Ve Israel, y dile a a Ananías, yoke of así iron I dice el will place Señor, on the necks tú of has roto un yugo de all these madera, yo nations haré un serving yugo de Nebuchadnezzar, hierro, king of porque así Babylon, dice el Señor and de they los shall serve him. ejércitos, Dios de Even beasts Israel. of the field I give Pondré him." yugo de hierro al cuello de todas las To the naciones prophet para que Hananiah, sirvan the a prophet Jeremiah said, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le "Hear this, someterán hasta las Hananiah, bestias del the campo, lo Lord has not entregaré. sent you, El profeta and you have Jeremías dijo a raised false Ananías, confidence profeta, in this escúchame, people. Ananías, el Señor no te ha For this, enviado says the y tú Lord, has I will inducido a este dispatch you pueblo a una from the falsa face of the earth. confianza. Por My eso así spirit in dice el you, and Señor, you shall mira, yo die, te echaré de la because you have superficie de preached la tierra. rebellion Este against the año Lord. morirás porque has That predicado same year, rebelión contra el in the Señor. 7th month, Y el profeta Hananiah the Ananías prophet died. murió aquel mismo año, el The word of the séptimo Lord. mes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, teach me your statutes. Señor, instrúyeme en tus leyes. Señor, instrúyeme en tus leyes. Remove from me the way of Apártame falsehood, del camino and falso favor me with your y law. dame la gracia de tu voluntad. Señor, instrúyeme en tus leyes. Take not the word of No truth from me, quites de mi boca for las in your palabras sinceras, ordinances porque is my yo hope. espero en tus mandamientos. Señor, instrúyeme en tus leyes. Let those turn to me who Vuelvan a mí fear tus you fieles, and que acknowledge your hacen great caso de name. tus preceptos. Señor, instrúyeme en tus leyes. Let my heart be perfect Sea in mi your corazón statutes, perfecto en tus that I may not leyes, be put to así shame. no quedaré avergonzado. Señor, instrúyeme en tus leyes. Sinners wait to destroy Los me, malvados but me I pay heed esperaban to your para commands. perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Señor, instrúyeme en tus leyes. From your ordinances I No me turn not aparto de away, tus for you have mandamientos, instructed me. porque tú me has instruido. Señor, instrúyeme en tus leyes.
No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus heard of the En death aquel of John tiempo, the al Baptist, enterarse Jesús de la muerte he de withdrew Juan in el a boat Bautista, to a se marchó deserted de place allí by himself. en barca a un sitio The tranquilo y crowds heard apartado. this and followed Al him on saberlo, foot la gente lo from their siguió por tierra towns. desde los pueblos. When he disembarked Al and saw the desembarcar, vast vio crowd, Jesús el gentío, his heart was moved with le dio pity for them, lástima y and he curó cured their sick. a los enfermos. When it was evening, the Como disciples se hizo approached tarde, se him and acercaron los said, discípulos a "This decirle, is a deserted estamos place, en and it is already despoblado late. y es muy tarde. Dismiss the crowds Despide so a la that they multitud can para go que to the vayan a las villages and aldeas y buy se food for compren de comer. themselves." He said to them, Jesús les "There replicó, is no need for no them to hace go falta que away. vayan, Give them some denle food ustedes de yourselves." comer. But they said to him, Ellos les 5 replicaron, loaves and 2 si aquí no fish tenemos are más all que we 5 have here." panes y 2 peces, Then he said, les "Bring dijo, them here to me." traédmelos. And he ordered the crowds to Mandó a sit la down on gente the que se grass. recostara en la Taking the hierba, 5 y loaves and the tomando 2 los 5 fish, panes y los 2 and looking peces, up to heaven, alzó la mirada al he said cielo, the blessing, pronunció broke la the bendición, loaves, and partió gave los them panes to the y se los disciples, dio a los who in discípulos. turn gave them to Los the discípulos se los crowds. dieron a la gente. They all ate and were Comieron satisfied. todos hasta quedar And they satisfechos picked up y about 30 recogieron rings 12 left over, cestos llenos de 12 sobras. wicker baskets full. Comieron unos Those who ate were 5,000 about hombres, 5,000 men, not sin counting contar women and children. mujeres y niños. Verbum Domini. Bring them here to me. Tráigamelos. In other words, En otras palabras, bring everything you have traigan todo lo que to the tengan offering. para contribuir a la ofrenda. Bring them here to me, Tráigamelos, Jesus says. nos dice el Señor Jesús. Whatever it is, however little it is, Sea lo que sea, bring to me. por poco que sea, What we bring to the tráigamelos. Lord Jesus in Lo faith que is llevamos al Señor transformed, Jesús en la fe transformed, es cambiado, not the same. transformado, no lo In mismo. faith, that is, in O sea, con confidence, fe, trust con confianza en whatever is Dios. brought into close proximity Lo que se ha to the llevado Lord a Jesus is changed. la proximidad del Señor That's what Jesús real prayer es cambiado. bringing our Eso es la needs verdadera oración, into llevar close nuestras proximity to necesidades Jesus. a la cercanía de Jesús. 5 loaves, 2 fish are 5 all they had panes, to offer. 2 pescados, eran todo Obviously lo que not enough tenían for para ofrecer. 5,000, Obviamente not no counting bastaba women and children. para 5,000 hombres sin contar The a las disciples mujeres y were a los ready to niños. dismiss the Los crowds, discípulos hungry estaban crowds, preparados and go to para villages despedir to buy a las food for muchedumbres themselves. llenas de hambre The Lord a Jesus las said to his disciples, aldeas para que compren comida. El Señor les dijo a los discípulos que no había necesidad de que se "Give them marcharan. some food Denles comida, yourselves." ustedes mismos. When the Lord is near, Cuando el Señor there está is cerca, never a need to go away. nunca hace falta They marcharse. were ready to dismiss, Ellos estaban but the listos Lord para never despedirlos, dismisses. pero el Señor nunca nos He despide. draws close to us that we might Él draw nos close
to Él Him. se acerca a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. Y eso es la oración, permitir Watching que God Dios love you and love me. nos ame. That's what prayer is. Eso es la oración. Communion with God, allowing La God comunión con Dios, love you, permitir que Dios les ame, God love you. ver cómo Dios nos ama. Think it's the opposite. A veces pensamos que es lo Surely contrario. that's part of adoration. Por seguro, eso es parte de la oración, Is adoración, God, mirar a Dios, but llamar a prayer Dios, is pero first la and oración foremost es primero que nada allowing the God of the permitir universe to que el take Dios a del look universo at you, eche una buena mirada a todos nosotros, at our needs. a nuestras Our needs necesidades. are secondary. Nuestras necesidades son He wants secundarias. to know our needs. Él quiere conocer The nuestras Lord necesidades. Jesus El attempted to Señor go off Jesús to a deserted intentó place irse a un to lugar pray. desierto a solas para rezar. After he had found out about the death of his Después cousin, de John the enterarse de la Baptist, muerte de su primo Juan el 3 Bautista, chapters before this, 3 capítulos in antes de Matthew's esto, gospel, en our el Lord Evangelio según San says of Mateo, his el cousin, Señor dice de su primo, "Truly I say to you, among amén, those amén os born of digo, women, entre aquellos there has nacidos de risen no one mujer, greater than John the no ha Baptist. surgido nadie más grande que Juan el Yet Bautista. he who is least in the Sin kingdom embargo, of aquel heaven que es el is más greater pequeño en el than reino de he." los cielos es más grande que él. The mission of John the La Baptist misión de was Juan el to pave Bautista the way, fue preparar el to point to camino the Lamb of God, who takes away the y sin of señalar the al world. Cordero de Dios que quita el pecado del In mundo. life and in death, John the En Baptist la vida y en la points to muerte, Christ. Juan el Bautista sigue John's señalando death hacia Cristo. pointed to La muerte Jesus' de Juan eventual death. señaló hacia la futura muerte de Jesús. Our Lord would often El go to a Señor deserted a place menudo by himself to iba a pray. un lugar In other words, to desierto a solas para rezar. En otras palabras, commune with his Father. iba en retiro para hacer comunión con su Some of the Padre. most miraculous events in the life Algunos of de our los Lord eventos más milagrosos en la vida del place Señor after or during ocurrieron long después de periods o of prayer. durante largos periodos de oración. And tomorrow the church celebrates the Y feast mañana of la the iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor Jesús, when in the context of going up cuando en el to a high contexto mountain, de subir a un monte Peter, alto James, and John, the con Lord Jesus Pedro, was Santiago y Juan, el transfigured Señor before Jesús them. fue transfigurado ante When our ellos. Lord prays, Cuando el he's Señor seeking reza, communion Él with his busca Father. comunión con su Padre And also, he's giving y us a model, también nos está dando un modelo. showing us how to do it, Él nos muestra cómo hacerlo, how to commune with God. cómo All hacer four comunión con Dios. evangelists, Los 4 evangelistas, Matthew, Mark, Luke, and Mateo, John, Marcos, account for the Lucas y miracle Juan, of the multiplication relatan el of the milagro loaves de and the la fishes. multiplicación de los And this panes miracle y points to los the peces. institution of the Holy Este Eucharist. milagro señala hacia la When he gives institución us de la his Sagrada flesh for Eucaristía, life. cuando el Señor nos da su carne para la vida del mundo. This past Sunday was week 2 Este domingo pasado fue la semana 2 of de la 5 lectura weeks of de John 5 semanas chapter 6. de San Juan capítulo 6. So in a way it's like a Así que en 5-day cierto modo es como retreat. un retiro de 5 días. Each consecutive Sunday going Cada through John chapter 6. domingo consecutivo, And the repasando Lord's San Juan teaching capítulo 6 from the y la bread of enseñanza life del Señor acerca del discurso del pan de how vida, he desires to give us his como Él flesh desea darnos and su blood carne y su to feed sangre us, para to nourish alimentarnos, us. para nutrirnos. John chapter 6 San starts Juan with capítulo the 6 comienza miracle con of the el multiplication milagro de of la the loaves and multiplicación fishes. de los panes y Then there los is the miracle pescados. of the Lord Luego walking hay on el water. milagro del Señor cuando camina sobre el agua, Declaration that una he has declaración command de que over Él all creation. tiene dominio sobre toda la The order of creación. nature even El obeys him. orden de la naturaleza He incluso le walks on the obedece. water. Él camina sobre el He agua. stills the water. Él Calms calma the las wind. aguas. Jesus says, I am the bread of life. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Whoever comes to me will Todo el que never venga a mí hunger, nunca tendrá hambre. and whoever believes in me Y todo el que crea en will mí never thirst. nunca tendrá sed. Not just simply a No sencillamente hunger, una a natural hambre hunger that we all terrenal, experience,
o el hambre natural que todos tenemos en nuestros estómagos, but a hunger for God, sino un hambre de thirst Dios, for God sed de Dios, that our souls truly have. que nuestras almas realmente tienen. The compassion of our Lord, La compasión de nuestro Señor and he attended to those in need in this gospel. se acercó y cuidó de aquellos Gospel says, con necesidad en este Evangelio. and saw the vast El crowd, Evangelio dice, cuando él se embarcó y vio la gran muchedumbre, pity for them, su corazón se and he conmovió por cured ellos their sick. y curó a los enfermos. A more literal translation, Una traducción más literal for my heart was moved with pity, de que el corazón se would be conmovió something like this. sería algo así He was como sick esto. to his stomach. Él estaba enfermo en el His estómago. heart was moved Su with corazón se his conmovió innards, de his piedad. very stomach Sus was entrañas, touched su estómago mismo se retorcía when he saw those in need. cuando vio a los necesitados. That's how much Jesus yearns for Así de tanto communion with anhela us. Jesús tener comunión con nosotros. The insides of our Lord were Las twisted entrañas and del Señor clenched se when he saw retorcieron the sick. cuando vio a los enfermos y a los Even necesitados, those with basic human needs. incluso aquellos con necesidades humanas básicas como hambre, no solamente enfermedad, sino hambre. On many occasions in the En gospel, muchas our Lord's ocasiones en el heart Evangelio, is moved with pity el corazón del Señor and se conmueve compassion. con piedad, con Compassion is compasión. at the La heart of the compasión se gospel. encuentra al centro del Evangelio. Compassion is to La suffer compasión with. se trata de sufrir con It la can mean persona. that another Puede person's significar suffering que or otra persona está sufriendo becomes your y ese heartbreak. sufrimiento se convierte en el sufrimiento de uno. The Lord Jesus didn't see El Señor Jesús suffering from the no veía el outside, sufrimiento desde afuera but he solamente, enters directly sino que Él ingresaba directamente a este, into his passion. en su pasión. Also, those who suffer as well, everybody Y around también todos aquellos que sufren, directly todos a su alrededor. Él experience. entraba directamente en su experiencia humana de sufrimiento. Compassion can change the way we live. La compasión puede cambiar la forma en que vivimos, puede cambiar toda nuestra forma en que vemos la vida y cómo respondemos a los necesitados. Today is the memorial of the Hoy es la dedication memoria of de Saint Mary la Major, dedicación de one of the four major la Basílica de basilicas in Santa Rome. María la Mayor, una de las Was 4 constructed principales basílicas en in the Roma. 5th century, Fue shortly after construida the en el Council siglo of V, poco Ephesus después in del 431, concilio de that proclaimed that the Efesos Blessed en Virgin Mary 431, was the que Mother of God, que proclamó que la Theotokos, Santísima God Virgen with María her. era la Madre de Dios, la Our Teotocos, Lady la que embodied llevó a Dios. La Virgen and throughout the Gospels, personificaba la when compasión. she saw a Y a lo human largo need, de los evangelios, she cuando was veía la very necesidad humana, era muy atenta a was ella moved into action. y Immediately after the era Annunciation llevada a la visitation, acción. Inmediatamente después de la anunciación, la visitación, ella ve la necesidad humana. Visita a su prima just Isabel, conceived que acababa de concebir a Juan the el miracle Bautista. of the wedding feast of El Cana. milagro de la fiesta de She las saw bodas de basic Caná. human need. Ella vio la necesidad humana These básica, people que were in aquellas trouble. personas There was estaban no en wine problemas. left. Se había acabado el vino. A great trouble for a wedding feast. Un gran problema para una fiesta de bodas cuando no hay She vino. saw that need. Ella vio esa She necesidad beseeches her son for a y miracle. pide a su hijo un milagro. And we would do well to Y nos consider convendría considerar that the Lord Jesus que sees el Señor us Jesús nos ve and sees our most basic needs. y ve nuestras necesidades más básicas. As those people sought him out when he went to a deserted place and his heart was moved with Cuando esas personas lo buscaron, cuando fue a un lugar desierto y su corazón se conmovió, Él cambió su and dirección. in this manner he sees each of us En too. esta forma también Él nos ve a cada uno de Might be the nosotros. most important Lo que puede concern ser la preocupación más that you would place at the feet of importante, Jesus. ¿cuál sería la preocupación más importante que uno pondría a los pies de Jesús el día de hoy? What might be that concern ¿Cuál sería esa want to preocupación place before que him? uno quiere colocar ante Él? In prayer today, speak to him En la about oración- your own El día de needs. hoy, háblenle en Speak to oración him with acerca de sus confidence. propias Your heart is necesidades. moved with pity. Háblenle con confianza, su corazón se conmueve hasta el día de hoy.
And cuando los remember, mire a ustedes. prayer Y is recuerden allowing God que la oración watching consiste en permitir que Dios love you. nos ame a todos nosotros.